Muy bienvenidos a este nuevo Encuentros del Mercurio. Nuestro tema de hoy día se titula La economía afecta nuestro día a día, ¿qué saber para entenderla? Con un invitado, la verdad que para mí un gusto estar con él, lo conozco hace tiempo, hemos compartido en otras instancias, de hecho lo acompañé una vez en la presentación del libro que vamos a conversar. Estamos hablando de Axel Kaiser. Axel es abogado, y eso es interesante también, es magíster en inversiones, comercio y arbitraje, magíster of arts y doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez y senior fellow del Center for Latin America de Atlas Network en Washington. Cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso, así que muy buenas tardes, Axel, un gusto estar esta tarde contigo conversando sobre este muy famoso ya a estas alturas libro de El economista callejero. Sí, muchas gracias, Cecilia, a ti por aceptar también la invitación a esta conversación distendida sobre temas que son tan relevantes. La economía se va a tomar la agenda, yo creo, los próximos años, no solo en Chile, sino en otras partes del mundo también. Así que, ¿quién mejor que tú para conversar sobre estos temas, que eres una experta de la que todos aprendemos juntos siempre? Muchas gracias, Axel. Yo creo que la economía siempre se toma el tema porque al final es central en nuestra vida. Y para partir la conversación, les voy a contar a nuestros auditores que la destacada economista Deirdre McCloskey, que es profesora de la Universidad de Illinois, dice que si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser el libro de Axel Kaiser. Entonces, yo quería partir preguntándote, Axel, ¿por qué crees que es tan importante enseñar economía a no economistas? Y además, y aquí hay algo curioso, ¿por qué crees que puede ser una ventaja que este libro lo haya escrito un abogado y no un economista? Mira, qué bueno el tema, Cecilia, para empezar esta conversación. A ver, siempre he tenido la impresión, y el tiempo me lo ha confirmado, que el analfabetismo económico, y que no solamente es a nivel de, uno diría, población general, sino también de las élites. Cuando tú hablas muchas veces con abogados, ni hablar con artistas, con expertos en literatura, ni historiadores y gente así, que tienen opinión e influyen, pero saben poquísimo de los conceptos más elementales de economía. Entonces es muy fácil dejarte llevar por discursos románticos, incluso refundacionales, emocionales, respecto a, ¿no es cierto?, de crear un orden justo. Y en filosofía política, por ejemplo, Cecilia, es súper típico, incluso entre los más destacados exponentes como John Rawls y muchos otros, ver que especulan permanentemente en torno a la redistribución de riqueza sin tener la más mínima idea de cómo se genera. O sea, es impresionante. Entonces, yo, por hacer un servicio a la ciudadanía, a mis compatriotas acá, pero esto además se va a publicar en toda América Latina prácticamente, y en España, y tal vez en otros idiomas, no lo sé aún, bueno, dije, voy a escribir en simple, fácil, 120 páginas, sin matemáticas, sin ecuaciones, sin ninguna cosa, la esencia de lo que me parece a mí algunas lecciones de economía importantes. Y esto de ser abogado creo que me permitió explicarlo en simple. Y fíjate que la escuela que yo sigo, la escuela austríaca de economía, se llama austríaca porque, bueno, los principales exponentes son austríacas y se funda en el siglo XIX en Viena, básicamente, ¿no? Von Hayek, Mises, Menger, toda esta gente, eran de formación jurídica, o sea, eran juristas que estudiaron economía política. En esa época no existía la economía como ciencia aparte, y incluso Hayek llegó a ganar el premio Nobel de Economía. Entonces, hay una comprensión, yo creo, más integral que no se reduce a lo matemático, que hoy día está muy de moda la modelación y todas esas cosas, y tal vez facilita el hecho de ser abogado el poder explicarlo en simple, pero yo llevo muchos años leyendo de economía, estudiando estas cosas, no me considero un experto, pero sí un aficionado con conocimientos lo suficientemente profundos como para poder explicarlos en un texto. Y uno de los que más me influyó a mí fue Frédéric Bastiat, del siglo XIX, también un economista francés, que explicaba así en simple, y que tampoco era un economista en el sentido moderno de la palabra, pero fue una eminencia. Y también Henry Hazlitt, no sé si tú leí este libro Economía en una lección, y él era un periodista en Estados Unidos, y Hayek elogió mucho el libro porque decía, aclara todas estas falacias
económicas que son muy difíciles de ir despejando para los economistas. Y una última anécdota, es decir, un gran economista chileno, no sé si puedo contar la anécdota, pero que fue ministro de Hacienda, me decía que había escrito hace poco, ahora hace una semana atrás, me decía que él había escrito una introducción de economía general, y que lo habían publicado todo porque no había tenido el efecto que ha tenido el economista callejero, esa masificación. Yo le dije, bueno, seguramente usaste matemática, gráfico, todo eso, sí, obviamente usé todas esas cosas. Claro, cuando tú metes todo eso ya pierdes una buena parte del público. Sí, yo estoy muy de acuerdo con tu punto, Axel. De hecho, a mí que me gusta tener presencia en las redes sociales y también hacer como este trabajo de educación, yo reconozco que los economistas tenemos que hacer el esfuerzo a veces de olvidarnos de nuestro lenguaje un poco más técnico y pensar en el ciudadano común y corriente. Y creo que ese es un gran aporte que hace el libro. Les voy a contar a nuestros auditores que este libro está estructurado en una forma muy didáctica. Son 15 lecciones de economía y que abarca temas que son bien fundamentales, y aquí estamos hablando, como decía Axel, de decisiones que afectan nuestra vida diaria y a nivel de gobiernos, a nivel de autoridades, decisiones que afectan la calidad de vida de los países. Entonces, tener estos conocimientos de economía a mí me parece esencial para cualquier persona y ojalá también para nuestros políticos. Yo muchas veces he pensado que si los políticos entendieran bien el flujo circular de la economía, se tomarían mejores decisiones. Y en ese sentido a mí me gustaría partir, Axel, esta conversación. Yo elegí algunas lecciones, yo voy a partir diciendo que todas son bien interesantes, pero elegí algunas que creo que se aplican muy bien a las coyunturas actuales que estamos viviendo en Chile. Y me gustaría entonces partir por la que en tu libro es la lección número 9. El título es El dinero no es riqueza. Y quiero que conversemos, Axel, de uno de los problemas que ha resucitado en Chile, que fue un gran problema de Chile en el siglo XX, pero que en los últimos 20 años nos habíamos olvidado, que es la inflación. ¿Y por qué tenemos este problema inflacionario? ¿Qué está pasando? Y yo, poniéndole un poco más de economía al dato, pero quiero que tú se lo expliques en simple a la gente, hay que decir que el año pasado la cantidad de dinero creció a la tasa más alta que ha crecido desde el año 91, y bueno, en esos periodos teníamos tasas de inflación de 20%. Aquí estuvieron los retiros, el IFE, pero quiero que tú nos expliques qué pasa con la inflación, porque esto que le transferimos tantos ingresos a las personas, esto no es riqueza. Bueno, yo creo que ahí, a ver, ¿Estás con un problema de señal o soy yo? no sé, a ver, esto como que se congeló. Pero yo te escucho bien, Axel. ¿Me oyes? Bueno, lo voy a... Sí, lo voy sí. Ahí sí, ahí está. Ahí Bueno, sí, ahí sí. sí, el tema de la inflación, y Milton Friedman solía decir que era un fenómeno monetario porque en última instancia la inflación se explica por este incremento de dinero, ¿no es cierto?, en la economía sin una correspondiente aumento en la producción o en la cantidad de bienes y servicios que están disponibles. Y en el libro yo, por supuesto, toco este tema y digo, el dinero no es riqueza porque, claro, incrementar la cantidad de, por decirlo en términos súper simples, billetes o monedas que están dando vuelta en la economía, no incrementa la producción, que es la riqueza real. O sea, lo que te incrementa artificialmente es la demanda, la gente tiene más plata para gastar, pero en vista de que la producción requiere una estructura mucho más compleja para poder tener un incremento, ¿cierto? Porque tienes que tener inversión en bienes de capital, tienes que tener todo un proceso para que el stock de riqueza real aumente. Bueno, lo que pasa es que aumentan los precios nomás. Y lo que tú estás viendo en Chile es que el incremento de toda esta masa monetaria, como tú bien dices, producto del IFE, los retiros, que inundaron de liquidez el sistema, la gente de pronto tuvo mucho más plata para gastar, pero no necesariamente aumentó la producción. Entonces, va, gasta, compra y se dispara la inflación. Y muchas personas dicen, no, pero esto tiene que ver con
con la guerra en Ucrania, que ahora está generando inflación en otras partes, porque si uno ve, la Unión Europea tiene una inflación como de 7%, Estados Unidos de un 8% más o menos, entonces no es solo en Chile, pero resulta que también en esos países se incrementó dramáticamente la masa monetaria, pues los gobiernos salieron a gastar como locos, los bancos centrales a imprimir como locos, y entonces de pronto tú tienes el crecimiento de M2, que es una de las medidas de dinero para que la gente más o menos se ubique en estos, ya son los términos más técnicos de la economía. Es una de las medidas de dinero un poco más amplia que la de M0, M1, incluye varias cosas, ¿cierto? El dinero que está circulando, depósitos a plazo, un par de cosas más de ese estilo. Bueno, creció a razón de más de 16% en el caso de Estados Unidos desde febrero del 2020 hasta ahora, por año. Entonces, la cantidad de liquidez que hay dando vuelta en Estados Unidos y también lo mismo en Europa es gigantesca y por eso la inflación se le está saliendo las manos, no tiene nada que ver o poco que ver con la guerra en Ucrania o las cadenas de suministro que se han interrumpido desde China. Y de hecho, la prueba está que si tú vas a Suiza, Suiza tiene una tasa de inflación anualizada de como 2,4%, China tiene menos de 2% y Japón tiene menos de 2%, pero ellos están expuestos a los mismos problemas de mercados internacionales, de la guerra en Ucrania, del problema del petróleo, de las cadenas de suministro. Entonces, en nuestro caso, Chile, como Estados Unidos y Europa, se explica por el aumento de la masa monetaria dando vuelta, el aumento de dinero que la gente tiene a su disposición. Claro, efectivamente, los aumentos de precios de combustible generan un aumento en algunos precios, pero lo que valida que eso se transforme en una tendencia generalizada es la liquidez. Y bueno, yo no quiero monopolizar a Axel, así que estamos también recibiendo las preguntas que nos quieran mandar desde el público. Y volviendo a este punto, justo en estos días, como solución al aumento del costo de la vida, nuestros parlamentarios están sugiriendo ahora un IFE de invierno. Y esto es como apagar el fuego con benzina, porque la verdad es que lamentablemente nos vamos a tener que ajustar el cinturón. Sí, y tú lo has dicho muchas veces, Cecilia, en tus columnas, finalmente, si queremos tener mejor calidad de vida, tenemos que incrementar la productividad, es decir, tenemos que ser capaces de producir mayor stock de riqueza en nuestro país con los elementos que tenemos o añadiendo también otros factores de producción. Y resulta que, como tú lo has explicado muchas veces, nuestra productividad en Chile, por lo menos la productividad total de factores está estancada ya casi por ¿cuánto? 20 años, que nosotros no tenemos un incremento real de productividad en nuestro país, o sea, a 0,3% ha ido creciendo en promedio, que es nada, y eso, que tú lo puedes explicar más en detalle, yo creo, es algo que los políticos no le están diciendo a la gente. Lo están engañando, porque acá lo que va a pasar, y yo creo que estamos de acuerdo, yo pienso, Cecilia, que la inflación va a seguir por un buen rato, por diversas razones, y además vamos a tener contracción económica o al menos estancamiento económico. Entonces vas a tener alza de precios, las tasas van a seguir subiendo, las tasas afuera van a seguir subiendo y vas a tener al mismo tiempo poca actividad económica, o sea, la combinación más tóxica que podemos tener. Sí, pues hay que pagar la fiesta, esa es la verdad. Yo espero que la inflación vuelva a sus cauces normales, pero depende mucho de que el gobierno no ceda a la presión por mayor gasto. Eso es súper relevante. Y volviendo a este tema de la productividad, esa es tu lección 5 del libro. Y en el fondo ahí tú planteas, y me gustaría que explicaras un poco más esto, que la productividad determina nuestro ingreso. Y eso es bien relevante porque todos aspiramos a mejores ingresos, mejores condiciones de vida, y tenemos que decir que Chile es de los países que tiene la productividad más baja de la OCDE. Entonces me gustaría que analizaras un poco más esta relación entre productividad y los ingresos. Bueno, hablándolo en términos de productividad laboral, cierto que no es lo mismo que la productividad total de factores en términos de definición, y que tú lo puedes explicar incluso mejor que yo, pero la productividad laboral, que es básicamente yo en el libro, como es breve, no entro a explicar cada uno de los conceptos, pero ¿por qué valoramos tanto el capital humano? Una persona que estudió ingeniería, que en fin, se graduó, tiene buena educación, habla idiomas. Bueno, resulta que esa persona tiene la capacidad de crear mayor riqueza y por lo tanto su ingreso sube, si al final es eso. Esto es como, yo pongo el ejemplo también aplicando tecnología, obviamente aumenta la productividad, es decir, no es lo mismo ir a arar como agricultor un potrero con bueyes y el arado de madera que tenían antes,
que tener un tractor, ¿cierto? Con toda la tecnología, tu capacidad de producción por hora de trabajo, por unidad invertida, sube dramáticamente. Entonces, si queremos mejorar nuestros ingresos, es decir, la cantidad de riqueza de la que disponemos para vivir, y eso es de lo que estamos hablando, la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con nuestro salario, tenemos que aumentar nuestra productividad porque finalmente el salario no es lo que se le ocurre a los empleadores pagarle a la gente. Si fuera así, entonces los empleadores podrían pagarle al ingeniero civil de la Católica con doctorado en Harvard, ¿no es cierto?, 500.000 pesos al mes, pero no pueden porque la productividad de esta persona es mucho más alta y por lo tanto puede irse a la competencia donde le van a pagar 10 veces más, 20 veces más, o incluso puede irse a otro país donde le van a pagar 20 veces más. Entonces, eso es lo que hay que entender y es básicamente para destruir este mito de que los empleadores son abusadores, son malos y pagan lo que quieren. Entonces, el salario es lo que ellos te quieren pagar. Y la gente sostiene estas ideas contradictorias, porque por otro lado te dice hay que ir a la universidad a sacar un título para ganar más, pero al mismo tiempo te dicen, no, el empleador te paga lo que él quiere. Lo que es falso. Al final, si quieres graduarte de una universidad en una buena carrera, porque también hay carreras que tal vez no son muy útiles, pero para tener mayores ingresos, precisamente porque reconoces que la formación de tu capital humano te va a hacer más productivo y por lo tanto va a generar mayor riqueza para la empresa en la que estés o para tu propia empresa y en consecuencia vas a tener un mayor ingreso porque finalmente tu ingreso es función de lo que tú le estás produciendo al resto de la sociedad. Tú produces X y ese X lo puedes intercambiar por Y. Eso es, tú puedes tener más acceso a riqueza que otros producen en la medida en que tú produces más riqueza. Sí, mira, y entrando un poquito más en ese detalle, claro, efectivamente hay dos formas, hay dos mediciones de productividad. Una es la que tú te refieres, esta productividad total de factores, que al final nos muestra cómo estamos haciéndolo como país, cómo combinamos nuestros factores. Y ahí también, de alguna manera, no solo la productividad del trabajo está en deuda, la productividad del capital también está en deuda, aquí hay trabajo pendiente, porque se suele hablar que nos falta educación, nos falta capital humano, pero también falta productividad en las empresas en Chile. Entonces ahí también hay una deuda pendiente. Y si nosotros queremos tener la calidad de vida que tienen los países desarrollados, que tienen los países nórdicos o que tienen países como Australia, cuando nosotros vemos que nuestros trabajadores, el promedio que producen son como $25, esto por hora, respecto al país que tiene más, que es Irlanda, que produce $80 por hora acá. Entonces tenemos una brecha enorme y esa brecha solo se resuelve mejorando la forma en que hacemos las cosas, mejorando la calidad del capital humano, mejorando también cómo usamos el capital físico, cómo invertimos, cómo usamos el tiempo. Y ahí, si nos vamos a la lección 7 de tu libro, y profundizando un poco en lo que tú acabas de decir, porque lo que tú planteas ahí, yo creo que quiero que profundicemos un poco en este punto, y tú lo decías, los salarios son bajos porque los empleadores pagan poco, y no, lo que tú planteas es que los salarios los pagan los consumidores. Más que los empleadores, y esto se relaciona con este concepto que yo decía al principio del flujo circular de la economía. Entonces me gustaría que profundizaras un poco más, Axel, en esta idea de que finalmente los salarios que nosotros recibimos es lo que los consumidores están dispuestos a pagar por lo que nosotros hacemos. Claro, esa es una idea que yo le leí a Ludwig von Mises hace tiempo atrás, años atrás, cuando empecé a estudiar todas estas cosas, y dije, wow, efectivamente es bien obvio, pero es así y uno no lo tiene presente. A ver, la empresa si no vende los productos que produce, quiebra, es así de simple. Entonces la empresa para poder subsistir tiene que satisfacer a los consumidores, lo que ellos quieren comprar, a los precios que quieren, en la calidad que quieren, en la cantidad que quieren. De lo contrario, la empresa quiebra. Y en la medida en que tú creas una unidad productiva como una empresa con empleados que contribuyen a satisfacer esa necesidad o demanda de los consumidores, tú estás teniendo un proyecto exitoso y estás justificando el ingreso que tienen los empleados de esa empresa porque lo que producen ellos dentro de esa empresa es algo que eligen los consumidores a los precios a los que llega al mercado. Entonces, si tú tienes de nuevo, un ingeniero que hace un tremendo aporte a la venta de computadores, un ingeniero informático, lo que sea, que valora el mercado, pensemos en Apple, obviamente, esa empresa es muy exitosa, el ingeniero hace un tremendo aporte desde el punto de vista
de ese producto, a los precios que la gente quiere pagar, etcétera, y tú le vas a pagar un sueldo alto, pero si el día de mañana ese ingeniero, digamos, pierde toda capacidad de innovar, de ser productivo, o tiene una crisis de amnesia y no se acuerda de absolutamente nada, para poner un ejemplo extremo de laboratorio, obviamente su productividad va a caer a cero. Entonces, ¿cómo tú les vas a seguir pagando si lo que él está creando no es valorado por los consumidores? Porque los consumidores no valoran que esté sentado en la silla en la empresa, lo que valoran es toda la innovación, todo el diseño y toda la ingeniería que es capaz de aportar al producto que ellos están consumiendo. Entonces, así es como el consumidor termina siendo el mandante del empresario. Ludwig von Mises usa esta expresión de que al final los empresarios son mandatarios de los consumidores, o sea, tienen que hacer lo que ellos quieren en un mercado abierto competitivo, de lo contrario quiebran, desaparecen. Y esto es muy importante tenerlo presente. Cuando los futbolistas ganan tanta plata, es porque los consumidores quieren que los futbolistas ganen tanta plata, es así de simple. Si no vieran los partidos, no compraran las camisetas, no pasara nada de eso, ¿no es cierto? Messi no ganaría la cantidad de millones de dólares que gana, que por lo demás acabo de ver que es el deportista mejor pagado del mundo. Entonces, eso es así, a uno le podrá no gustar y podrá decir, pero es que hay gente que cumple labores más importantes, no sé, y que son fundamentales para la vida, una enfermera, que se yo, ganan mucho menos. Bueno, pero los consumidores deciden que así sea. Y si queremos nosotros tener buenos ingresos, tenemos que crear valor para los consumidores, crear stock de riqueza para los consumidores, que por lo demás son otros trabajadores, que tienen que hacer lo mismo en relación a los otros consumidores que compran lo que ellos están produciendo, porque al final el mercado es relación de intercambio. Y eso es lo que yo explico ahí en el libro. Sí, y mira, profundizando un poco más el ejemplo que tú planteas de este ingeniero brillante, uno puede incluso ir más allá y decir, a lo mejor el ingeniero sigue siendo brillante, sigue haciendo productos geniales, pero sale otro ingeniero que hace un producto mejor todavía. Y que sirve más a los consumidores. El ingeniero brillante puede seguir siendo igual de productivo, pero los consumidores decidieron que ahora no querían ese producto, que salió otro mejor y el que va a ganar es el otro. Y en ese sentido, esto es lo que los economistas llamamos la soberanía del consumidor en el fondo. Entonces, y aquí hay un tema bien importante, no basta con que uno diga, yo trabajo, no sé, 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, me saco la mugre y resulta que no tengo los ingresos que yo creo que debería tener y uno tendría que decir, no solo importa que tú trabajes mucho, que es importante, también es necesario que tu esfuerzo se traduzca en bienes que los consumidores valoran efectivamente. Y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, cuando los países, como nos está pasando en Chile ahora, empiezan a perder competitividad, claro, los trabajadores pueden decir, oye, yo sigo trabajando lo mismo, pero los ingresos no suben, no estamos ganando mercado, y aquí hay un dato bien interesante que estuve mirando en la base de datos de la OECD, que fue un dato que me pareció bien preocupante respecto a este tema que estamos hablando de productividad y salario. Nosotros sabemos, y ya creo, espero que lo hayamos explicado, que en la medida que somos más productivos, tenemos mejores salarios. Entonces hay una relación entre productividad y salario. Pero si uno analiza los datos, vemos, y para todos los países de la OCDE, vemos que en los últimos años, si uno compara cuánto ha crecido la productividad en los países versus cuánto han crecido los salarios, resulta que Chile queda muy mal posicionado en esa comparación. Los salarios en Chile han subido mucho más que la productividad en la última década, mientras hay países en que la productividad ha subido más que los salarios. En general deberían subir parecido, pero se producen estas brechas. Y eso es lo que significa, lo que está pasando en Chile ahora, es que nos estamos haciendo menos competitivos, menos competitivos respecto al resto de los países, porque nuestros costos salariales están aumentando más que nuestra productividad. Entonces, en ese sentido, y también aplicándolo un poco a lo que estamos viendo que pasa en Chile ahora, podríamos analizar un poco la agenda laboral que tiene el actual gobierno, que la verdad que está apuntando, y es muy válido que queramos aspirar a mejores condiciones salariales, mejores jornadas, pero ¿cómo la miras tú, estos anuncios que está haciendo el gobierno en materia laboral en base a estos temas que hemos analizado? Sí, tú tocaste varios temas que están también en el libro. Fíjate que esta idea de que tú
no se trata de trabajar, tienes que trabajar de manera productiva. O sea, tienes que crear valor para otros, cosas que los otros valoren. Trabajar en sí mismo no es algo que te garantiza nada. O sea, tú puedes ser un pintor, esto es importante explicarlo, que pinta cuadros y está todo el día encerrado pintando y los pones en el mercado y nadie te los compra porque la gente no los quiere. Y puedes ser un pintor, vamos, que eres muy bueno, muy talentoso y pintas un cuadro al año y lo vendes 20 millones de dólares y te fijas y te pasaste mucho menos tiempo incluso pintándolo que el otro. Entonces hay que tener ojo con ese concepto. Eso lo digo en la lección número 1. Y lo otro que tú hablaste del ingeniero en la lección 13, innovar es destruir. Claro, esa es la idea de Schumpeter de que el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. O sea que, por decir algo, los computadores dejaron obsoletas las máquinas de escribir. Entonces el mejor diseñador de máquinas de escribir, que puede haber sido un tipo brillante, quedó completamente marginado por estos genios que salieron con la computación en IBM y después con Macintosh y toda esa cuestión, y quedó sin trabajo a menos que se haya adaptado, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy, muy importante. Y sobre la productividad laboral, tú lo mencionabas, o sea, Chile tiene $25, el promedio de la OCDE creo que son 55, la última vez que revisé los datos, casi 60 o 55, un poco para arriba. Y los países nórdicos a los que supuestamente nos queremos parecer tienen de 60 para arriba. Y yo pienso que todas las ideas que propone el gobierno, bueno, es que este gobierno no propone ninguna idea muy sensata en materia económica si me preguntas a mí. Entonces, rigidizar más el mercado del trabajo, ahora con la idea que tienen de la negociación por rama colectiva, ¿cierto? Que es algo que quieren a la luz de la nueva constitución aprobar también y que este gobierno está llevando adelante. No sé si en la reforma específica que te refieres tú. Todo eso lo único que va a hacer es encarecer más, entorpecer más el costo del trabajo, salario mínimo 400.000 pesos, bajar un montón de gente desempleada, me parece a mí, sobre todo en un escenario de recesión económica, y no hacer la gran empresa la que eche gente, sino que van a ser las pymes, obviamente, y por lo tanto va a hacer que perdamos más competitividad todavía. Yo cuando tú hablabas me acordaba de cuando tuvimos la crisis del euro, y yo vivía en Alemania, y una de las cosas que hacían los economistas en Alemania era, claro, Grecia entró en crisis porque se encareció demasiado. ¿Por qué? Porque cuando entró al euro, entonces las tasas de interés de los bonos griegos a 10 años, ¿cierto? Bajaron a niveles de convergencia con Alemania, que el mercado entendió que ahí había una garantía implícita, ¿cierto? Entonces hubo una exportación de capital fenomenal de Alemania al norte de Europa hacia países como Grecia, Portugal, España y otros, que los inundó con liquidez y Grecia terminó importando tomates de Holanda, de lo caro que estaba. O sea, Grecia, que es tradicionalmente una potencia, entre comillas, agrícola que se da para el clima, para todo eso, llegó a ser tan caro que terminó importando los tomates de Holanda, con un básicamente déficit comercial gigantesco y después reventó, porque perdió competitividad terrible. Y Alemania ganó competitividad gracias a las reformas del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, que flexibilizó el mercado del trabajo y redujo el estado benefactorio y bajó los impuestos. Y le costó la posición a él, ¿no? Lo terminó cayendo él. Pero hizo toda esa reforma. Y después Merkel simplemente profitó de todo eso y Alemania estaba en una buena posición por su incremento de productividad gracias a la reforma. O sea, acá en Chile vamos en el sentido totalmente contrario. Sí, y ahí es interesante decir, siempre se habla que Grecia es un país que tiene problemas de productividad y sabemos, los griegos jubilan muy jóvenes, tienen jornadas laborales reducidas. Yo voy a decir que la productividad por hora de Grecia es mayor que la chilena. O sea, tenemos mucha tarea pendiente en este tema. Yo pienso que nuestra principal deuda pendiente, y aquí creo que esto no tiene que ver con gobiernos de derecha e izquierda, yo creo que es una deuda que tenemos pendiente como políticas públicas y como sociedad civil, es la educación, en que estamos bien atrasados, y la capacitación laboral. Los mismos datos de la OCDE muestran que el 70% de los adultos en Chile no tienen las habilidades cognitivas mínimas. Y este es un porcentaje que en la OCDE en promedio es de un 25%. Entonces aquí creo que tenemos una brecha muy importante, una gran tarea pendiente en desarrollar nuestro capital humano. Yo no veo este tema muy fuerte en el programa de gobierno. De hecho, ayer el ministro de Educación decía que se van a eliminar las evaluaciones a los profesores. Y en ese sentido es preocupante lo que está pasando en esta materia. Es que yo creo, Cecilia, para serte bien franco, que no les importa nada
la realidad de los estudiantes ni todo lo que estamos hablando nosotros. Acá hay un tema que es ideológico y de poder, de fondo. Y cuando tú haces este tipo de argumentos con gente de izquierda, como los que están en el gobierno, o quienes apoyan al gobierno, ni hablar en la Convención Constituyente es hablar con una pared, así de simple. Entonces, hay un consenso, me parece a mí, en esa élite, en esa parte de la élite que es básicamente eh, llevar a cabo una agenda ideológica de expansión del tamaño del Estado, que es lo mismo que decir expansión del poder que ellos controlan, proteger a sus grupos de interés como el colegio de profesores, y eso al costo que sea. Si eso implica destruir la economía del país, no les importa, porque si no, tú no te explicas las normas que están aprobando en la Convención Constituyente, que de salir confirmada esa Constitución, a mí me parece que Chile se va por un precipicio absoluto, no tiene remedio, a menos que la corrijamos después, y tampoco la política del gobierno. O sea, ¿cómo me puedes explicar que el ministro de Educación diga que no van a evaluar a los profesores? Si no es por una presión para proteger al sindicato de profesores, que está controlado por el Partido Comunista, que es parte del gobierno, y a los cuales obviamente no les importa el destino de los alumnos, ni la educación que va a tener, ni la productividad de ellos más adelante, porque están mirando su propia agenda de poder y de intereses de corto plazo. Así de simple. Entonces yo veo que Sí, al final el problema es ideológico. Y el problema, Cecilia, para terminar, es que estamos en un país que todavía tiene un segmento de intelectuales y de políticos tercermundistas, como tú no lo ves en los países desarrollados, al menos a este nivel, y que no creen en el mundo moderno, no creen en la argumentación racional, no creen en la economía moderna, no creen en las instituciones que permiten a los países salir adelante, simplemente no creen. Algo de esto hay en todas partes, pero en Chile es muy generalizado. Sí, y volviendo un poco al libro, Axel, porque efectivamente, claro, uno dice, no vamos a llegar al desarrollo con estas ideas, y yo tiendo a compartir tu mirada en ese sentido, pero estas son las autoridades que democráticamente salieron elegidas. Entonces quiero volver a que el objetivo tuyo con el libro, y que yo valoro mucho, es que la población entienda estos temas, y de alguna manera podamos destruir varios mitos que han rondado la discusión de políticas públicas en la última década en Chile. Entonces quiero hablar de un tema, Axel, de esta idea de que la economía de mercado, esto es un modelo individualista y egoísta que está movido por la codicia. Entonces, y aquí voy a tomar 3 lecciones de tu libro, que son la 8, la 11 y la 12, que mencionas 3 ideas en los títulos que creo que son relevantes para que las conversemos. Estamos esperando también que nuestros auditores nos manden también sus preguntas, pero tú dices lo siguiente: el capital es ahorro y es ingenio, la competencia es colaboración y descubrimiento, y que el empresario es un benefactor social. Entonces, y yo comparto esta mirada tuya respecto a lo que hay de fondo en un sistema de economía libre. Entonces me gustaría que profundizaras un poco más en esta mirada de qué es lo que es el capital, qué es la competencia, cuál es el rol del empresario, y después lo siguiéramos. A mí en este punto, por ejemplo, creo que en esta idea de economía que es colaboración, un sistema de economía de mercado es colaboración, uno lo puede aplicar, por ejemplo, en la discusión de los retiros de los fondos de pensiones. Pero me gustaría primero escucharte tus puntos respecto a estas lecciones que están en tu libro. Sí, el objetivo de este libro es alfabetizar económicamente, pero sobre todo desmontar categorías de análisis instaladas en la discusión pública y en la mente, digamos, de la gente, que los predisponen en contra del sistema de mercado, en contra de los ricos, en contra de los empresarios, y todo eso. Y de hecho hay un índice de mentalidad económica que publica Atlas Network en Estados Unidos, y salió un paper hace poco escrito por el Cato Journal. Chile es uno de los países más anticapitalistas del mundo en términos de mentalidad, cuando hacen todas las encuestas de valores, lo cual es muy preocupante si queremos avanzar. Y la idea de que el capital es ahorro ingenio aplicado, bueno, es básicamente explicar que si no tenemos acumulación de capital, gente que ahorra para poder invertir y que permita además desarrollar innovación, que muchas veces cuesta un montón de tiempo y dinero. El caso más obvio son las patentes farmacéuticas. Cuando tú desarrollas nuevos medicamentos te puede costar cientos de millones de dólares.
y por supuesto tienes que tener esos ahorros disponibles para que después salga un medicamento que es tremendamente positivo para la salud pública y que genera los retornos a la empresa que invirtió el dinero. Muchas veces no lo recuperan, pero si tú no tienes a los ingenieros, a la gente inteligente innovando y teniendo el capital para respaldar, ¿cierto?, todo lo que significa esa innovación, desde que tienen que comer, pagarse sueldos, vivir y todo lo demás, hasta que logran tener ese medicamento, comprar las máquinas, hacer los laboratorios, todo eso. Si no tienes ese capital ahorrado, entonces tú no puedes innovar, así de simple. Pero además para innovar no necesitas solo capital, necesitas el ingenio de estas personas, que volvemos al tema del capital humano. Necesitas tener la creatividad, el conocimiento, necesitas personas que entiendan matemáticas, que entiendan de ciencia, etcétera. Y tú vas a los países ricos y en general son países muy fructíferos en términos de patentar cosas, en términos de innovación tecnológica. Eso es algo que la mayoría tiene en común. Entonces, el capital es lo que necesitamos. Marx decía que el capital era la fuente de todos los males. No, el capital es la fuente de todos los bienes. Un país sin capital es un país arruinado, es África subsahariana, ahí tú no tienes capital, ¿te fijas o no? Entonces, y ahora que se está yendo la plata de Chile, esto es más importante que nunca, porque ¿de dónde vas a sacar recursos para invertir, para dar trabajo, para pagar salarios, para mejorar los salarios, para eventualmente innovar algo que no somos muy buenos haciendo en Chile, pero generar algunos espacios de eficiencia a través de aplicar tecnología? Imposible. Entonces yo explico esta cuestión, que no seamos tontos, que entendamos que el capital es lo que necesitamos. Ojalá venga todo el planeta a invertir a Chile. Sería lo mejor que nos podría pasar, y que la gente con dinero en Chile invierta todo acá. Sería lo mejor que nos podría pasar. Habría otros desafíos que atender, pero eso es mucho más favorable que se te le vaya todo el capital y nadie esté interesado en invertir. Si no, es cosa de ir a Argentina. Después, el resto de que la competencia es colaboración, es que es colaboración. Y uno escucha siempre este discurso de Felipe Berríos y toda esta gente que la competencia es algo espantoso, que destruye la solidaridad, que es algo negativo, que saca lo peor del ser humano. Al revés, esto es como un equipo de fútbol. Por supuesto, tú vas a partido, vas al mundial y quieres ganar la Copa del Mundo, pero tú estás colaborando no solamente con los jugadores que están en tu equipo, tú estás colaborando, viendo el panorama más amplio, también con aquellos con los que tú compites, porque son los que tú compites los que te hacen mejorar a ti cada vez más, adaptar tus estrategias, buscar a los mejores jugadores, ir perfeccionando las reglas del juego, ofrecerle un espectáculo que valga la pena a los espectadores. O sea, el tema del deporte en este caso me parece un buen ejemplo de cómo la competencia es colaboración y saca lo mejor de ti, saca lo mejor de las empresas tener que competir. Ponen a sus mejores talentos, sus mejores cabezas a innovar. Y no es solo un tema de lucro, que es muy importante, también hay un tema de pasión detrás de la economía. No era Steve Jobs una persona que quería seguir buscando lucro, ya tenía lo suficiente. O Elon Musk no es alguien que lo mueve el afán de lucro, ¿no es cierto?, con la fortuna que tiene. Es una locura pensar eso. Es una persona que tiene una misión más trascendente. Yo te diría que en muchos casos de ricos y de no tan ricos es también así. Entonces, vamos descubriendo también a partir de la competencia lo que los consumidores necesitan, lo que funciona, lo que no funciona. Tenemos los fracasos que nos ayudan a sacar lecciones para una próxima vez que emprendamos, etcétera. Entonces, la competencia es algo maravilloso que nos fortalece, tal como el deporte fortalece el espíritu y el cuerpo de las personas cuando lo practican. Y por último, el empresario es un benefactor social, que esa también es una idea de von Mises, más que una idea, es una tesis de von Mises. Es que sin empresarios nos morimos todos de hambre, porque todo lo que existe de bienes y servicios ha sido creado por empresarios. Desde la ropa que nos ponemos hasta la casa en la que estamos, las carreteras que transitamos, los medicamentos que tomamos, los alimentos, todo es creado por empresarios. ¿Y los empresarios qué son? Son especialistas en la creación de valor para otros. Eso es lo que es un empresario. Eso es todo. Y si nos quedamos sin empresarios, por eso es tan increíble cómo los atacan, ¿no? Nos quedamos en la miseria. Entonces, pensemos en un país sin empresarios, no sé, o que tenga poco empresario. Haití, tienen microempresarios que están, pero en Haití no hay grandes empresas que se desarrollen. Tal vez hay alguna que venda algún producto, pero son extranjeras, pero no las hay. Y los países ricos todas tienen empresas gigantes. ¿Cuáles las bolsas más capitalizadas del mundo? Estados Unidos, los países europeos, son los que tienen las empresas más grandes del planeta. Y son exactamente los países que decimos que queremos parecernos. Pero acá los empresarios los atacamos todo el tiempo, los odiamos. Casi que quisiéramos que se fueran, o les queremos quitar todo lo que tienen. Entonces tenemos que entender que sin empresarios no, estamos todos en la miseria.
Sí, pues lamentablemente algo de eso está pasando. Fíjate que es bien preocupante lo que está pasando con los capitales. Yo he estado mirando los datos. Siempre es normal que parte de los ahorros de los chilenos se inviertan afuera. Eso es razonable y es una diversificación normal de riesgo. Y está bien que las empresas chilenas, una vez que han desarrollado mucha capacidad en Chile, creen empresas afuera. Entonces, normalmente hay una salida de capitales que se produce por una sana diversificación de los riesgos y sana exportación de ideas y de capital humano. Pero si uno analiza lo que ha pasado con esa salida de capitales desde el estallido hasta ahora, ha sido mucho más pronunciada de lo que es normalmente, y la diferencia entre lo que sale normalmente y lo que ha salido ahora son como 80.000 millones de dólares de capitales que han salido, más allá de lo que sale normalmente. Y entonces la pregunta interesante aquí es, a ver, ¿quién pierde con eso? ¿Quién Claro. pierde? ¿Pierden esos capitalistas o pierden los trabajadores? Y no sé, me gustaría que tú nos explicaras el punto, porque la verdad que estamos dando todas las señales ahora en Chile para que esa sea la decisión que tomen las personas. Hay mucha gente que en este minuto, hace algunos años atrás, cada vez que tenía alguna capacidad de ahorro, compraba fondos mutuos, metía depósito a plazo, cuentas de ahorro, o empezaba a ahorrar para una vivienda, y ahora lo que vemos es que las personas compran dólares. Entonces, ¿a quién pierde? ¿A quién estamos castigando finalmente? Eso yo creo que es un punto súper relevante. Bueno, el escenario clásico en América Latina, pues Cecilia, tú no vas a Argentina, yo estuve recién, 40% de pobreza, 50% de inflación al año, y es un país más rico que Chile en términos de ciertos recursos naturales y muchas otras cosas, y están arruinados porque persiguen a los empresarios, no les dan tregua, tienen un banco central que lo utilizan para financiar el gasto público, un Estado gigante que es del tamaño de Estados europeos. Acá me da risa porque siempre dicen es que si pasamos el tamaño del Estado de Chile a los estados de la OCDE, entonces vamos a ser como la OCDE, lo cual es un ridículo argumento porque tú ves que hay países latinoamericanos como Brasil o como Argentina, u otros que tienen tamaños parecidos a los países como Suecia o Dinamarca o incluso Alemania, y son un fracaso completo, son una miseria, mucho peor que nosotros. Entonces, claro, se van los capitales, 80.000 millones de dólares, es impresionante esa cantidad de dinero, y por supuesto son recursos que no están disponibles para invertir acá y de nuevo pagar mejores sueldos, generar más empleo, todo eso sí lo sabemos. Y al final se devalúa nuestra moneda, es todo más caro, eso contribuye también a la inflación, contribuye a que cuando viajemos es todo más difícil de pagar, y nos vamos pareciendo cada vez más a un país latinoamericano rasca, que no estábamos acostumbrados, nos habíamos olvidado de esa realidad. Y en algún minuto, si seguimos este camino, vamos a tener una convergencia casi total con esos países, con la diferencia que hay algunos que están dolarizados, como Ecuador, por ejemplo, o El Salvador incluso. Argentina no está dolarizada y tiene inflación mucho más alta. Entonces, yo estoy muy preocupado de que esta tendencia siga y no veo por dónde se va a poder revertir. Así es, y ese es el punto, que y, curiosamente con la intención de supuestamente ayudar a los trabajadores, ayudar a los grupos más vulnerables, se empiezan a dar un montón de señales en el país que el efecto que producen es que los capitales salgan y los que pierden finalmente son esos mismos trabajadores. Entonces, por eso es tan importante dar señales para que los empresarios puedan hacer esto que tú llamas beneficencia social, que al final no es beneficencia. O sea, los empresarios lo hacen porque ellos ganan con eso, pero en ese proceso ganamos todo. Ganamos los consumidores que compramos esos bienes y ganamos los trabajadores que que logran trabajar en esas empresas con las ideas. Mira, tenemos aquí una pregunta que nos llegó de nuestros auditores, y dice, si todo parte de la soberanía del consumidor, ¿qué le sucede a los consumidores en los países donde no hay democracia? Lo que pasa es que la economía y la democracia son cosas distintas. Yo creo que tú puedes tener un sistema democrático muy populista, demagógico como Argentina, que es una democracia, pero el país está completamente arruinado, podrían ir a una hiperinflación más adelante, están fuera de los mercados de capitales internacionales, insisto, están con un 40% de pobreza en algunos sectores, más del 50% del país.
que está en la pobreza, la indigencia está a niveles extremos, y de nuevo, la inflación. ¿Y eso es por qué? Porque tiene un Estado gigantesco, totalmente capturado además por grupos de interés, que es lo que nos está pasando a nosotros, porque nosotros tenemos cada vez más un Estado parasítico, que lo que busca es extraerle y sustraerle, ¿cierto? Porque la corporación política, una parte de, no todos, pero un grupo importante, y de todos los sectores, y la burocracia, se ha enquistado ahí, y el ajuste nunca lo van a hacer ellos. Siempre van a decir falta plata, subamos los impuestos. No van a decir estamos gastando pésimo, que es lo que pasa en Chile, y tú tienes los datos. O sea, la eficiencia del gasto público es mala en Chile. En Argentina es peor, tiene 8 millones de personas pagando impuestos, trabajando en blanco para mantener a 20 millones. Entonces, ¿cómo va a funcionar un país así? Todo es estatismo, todo está capturado por distintos grupos de presión, interés sindicales espantosos que andan en helicóptero los líderes sindicales en Argentina. Tienes, obviamente, grupos empresariales que quieren proteccionismo para poder seguir sustrayendo rentas en vez de crear valor, como podrían hacerlo. Y así has destruido una nación que llegó a tener en 1896 el ingreso per cápita más alto del mundo. La gente se olvida de eso, pero Argentina tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo y tuvo niveles de desarrollo industrial comparables a los de Japón y Alemania a principios del siglo XX. Y entró esta idea estatista, el colectivismo, después el peronismo, y se arruinó para siempre, nunca más salió. Por eso es tan peligroso lo que nos está pasando a nosotros. Esto no es, la gente dice, no, son ciclos, después vamos a volver a hacer lo que fuimos. No, acá se acaba, y se acaba por 50, 60, 70 años el país que era próspero, si es que no hacemos las cosas como hay que hacerlas. Y la historia de Chile es el mejor ejemplo. Todo el siglo XX en realidad fue muy malo desde el punto de vista económico para nosotros, hasta que se hicieron las reformas de los Chicago Boys y la concertación las mantuvo, y gracias a eso logramos ser punteros en América Latina. Pero yo temo que esa historia haya llegado a su fin y ahora entremos en la clásica decadencia mediocre de América Latina, llevada a cabo por estos ideólogos estatistas que finalmente también viven del Estado. Entonces les conviene que el Estado sea una cuestión gigante que controlan ellos, y además hay entre medio grupos que quieren establecer ya prácticamente sistemas autoritarios de izquierda. Y tienes otros países como Singapur que no son democráticos y que están entre los con mejor, ¿cierto?, índices económicos y sociales del mundo, y la gente emigra a Singapur, se va a vivir allá. Los que pueden y que tienen mucha plata se van a vivir a Singapur porque es seguro, porque hay también respeto a las libertades, aunque es bien estricto, porque la economía funciona increíble. Entonces, no necesariamente un sistema lleva luego una cosa a la otra. También tiene sistemas democráticos como Suiza que son increíbles. Entonces, también puedes tener eso. Y el ideal es ese, tener ese modelo. Pero parece que en nuestro país, nuestros demócratas, populistas y demagogos, van a destruir el sistema económico. Bueno, y aquí, mira, una de las preguntas que llega tiene que ver con ese tema que queríamos hablar a propósito de esto, del capital y la importancia que tiene la acumulación de capital, el ahorro. Y resulta que en Chile, y aquí también son de estas contradicciones que uno ve a veces en el discurso más de izquierda, este discurso como de la lucha capital y trabajo un poco, y la verdad que nosotros creamos hace muchos años atrás, y la mayoría de los países han ido siguiendo este mismo camino, ahora nos avisan que China lo va a seguir, de tener un sistema de pensiones que se base en el ahorro, en la capitalización. Y esto es tremendamente importante porque al final lo que uno hace es hacer a los trabajadores, siempre dicen, y esto lo dice el propio Piketty, que el capital tiene retornos mayores que los retornos que tiene el trabajo. Bueno, entonces démosle capital a los trabajadores. Bueno. Y ese es el sistema de ahorro, ese es el sistema de capitalización. Preguntan aquí cuál es el efecto de los retiros. Y yo sé que aquí hay un tema que es bien interesante discutir porque se contraponen dos ideas. Bueno, yo la verdad que probablemente los que me siguen o me han leído, he sido súper contraria a los retiros desde el primero hasta este último quinto retiro que afortunadamente no se aprobó, incluso en su forma restringida, que también seguía siendo muy, muy negativa. Pero también aquí está este tema que se ha puesto en la discusión, que es, oye, esos son mis ahorros, y por lo tanto yo los quiero
los quiero ahora en el fondo. Y a mí me preocupa y comparto contigo, que los próximos meses la situación económica que viene va a ser compleja. Vamos a seguir probablemente con una inflación relativamente alta y una economía bastante estancada. Eh, ¿Cuál es tu opinión en este tema, Axel? Yo tengo una charla en YouTube que vi hace años atrás sobre el sistema de FP, que tiene más de 600.000 reproducciones. El sistema de capitalización individual que introdujo Chile es una obra maestra, es una genialidad. Esa es la verdad, y ha funcionado bien, que había que hacerle ajustes, todo eso es verdad, pero ha funcionado muy bien y se ha desmantelado en parte su credibilidad a punta de mentiras, engaños, y también hay que decirlo, de negligencia de parte de la AFP, que no salieron a explicar a tiempo el sistema para que la gente tuviera idea, por ejemplo, de que los fondos que están ahorrados son de ellos, y eso es algo que recién se vinieron a enterar con los retiros. ¿Cómo es posible? Entonces, la responsabilidad y comunicacional claramente es de la misma AFP, que administran un sistema políticamente muy expuesto, pero que al mismo tiempo la gente no tiene idea, entonces le cuentan mentiras y se las cree. Ahora, todos sabemos lo que va a pasar con la depredación de los fondos de pensiones. Yo estoy seguro que sale la nueva constitución, se lo van a robar. O sea, a mí no me cabe ninguna duda al respecto. Aunque lo digan y lo hagan de una manera más cubierta, y el mismo Boric, cuando le preguntan, contesta así de manera ambigua, no dicen no les vamos a confiscar los fondos a los trabajadores, sus fondos no se van a destinar a otra cosa que no sea pensión, con lo cual perfectamente pueden pegarle un zarpazo, pasarlo a manos del Estado, y hacer algún tipo de sistema con los fondos de los trabajadores para pagarle pensiones a todos, pero acabando básicamente con la capitalización individual o dejando la marginada. Pero sabemos que tú depredas el capital y te pasa eso. Buena parte del crecimiento económico, que es un paper que escribieron Klaus Schmidt-Hebel y Vittorio Corbo, que tuvimos en el periodo 90-2000, tuvo que ver con los ahorros de los fondos de pensiones, porque eso al mismo tiempo se invertía en el país, entonces eso tenía un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Sabemos que el mercado de capitales más profundo permite que tu crédito hipotecario y los niveles, las tasas que pagas por endeudarte sean mucho más bajas que lo normal. Si tú depredas eso, vas a terminar teniendo que endeudarte en dólares afuera, pagando tasas de interés mucho más altas y con una moneda además mucho más depreciada. Entonces, yo creo que es nefasto para Chile avanzar en todos los retiros, pero temo, Cecilia, que van a volver otras iniciativas de retiro. Yo creo que no se ha dicho la última palabra en esta materia. Incluso si gana el rechazo en el referéndum de salida, van a haber propuestas en el Parlamento para los retiros. Piensa, yo creo que el otro año lo más probable es recesión, la gente va a estar desesperada y no van a faltar los políticos que propongan eso, y va a ser muy difícil, porque es muy popular, permitirle a la gente sacar su dinero o sacar parte del dinero, resistirse. En consecuencia, veo negro el horizonte para el sistema de pensiones. Ojalá que resista lo mejor posible. Ojalá que efectivamente podamos defender, y no se trata de defender a las AFP, sino se trata de defender los ahorros de los trabajadores, que son un pilar del desarrollo económico por dos razones. La primera es porque efectivamente esos ahorros están financiando inversión, y esa inversión permite que haya empleo, y ese empleo permite que haya salarios y por lo tanto mejores pensiones. Es todo un círculo virtuoso que proviene del ahorro. Y la otra razón importante es que es un pilar fundamental del mercado de capitales. Chile tiene el mercado de capitales más desarrollado de América Latina. Eso permite, como tú decías, que hayamos podido tener mercados de crédito hipotecario mucho más eficientes que en cualquier otro país de América Latina, comprar casas a costos súper razonables. Y aquí entonces el punto y ya estamos, lamentablemente nos queda muy poquito, en 2 minutos, esta idea como de, bueno, pero si la plata es mía, yo la quiero, y aquí entra esta idea que estábamos hablando antes, de que finalmente lo que tenemos es un sistema muy colaborativo, porque el esfuerzo de ahorro de cada trabajador no se queda en una bóveda a lo Rico MacPato, sino que esos recursos generan actividad productiva, que genera bienes, que genera servicios, que genera salario, y si nosotros empezamos a sacar esos ahorros, y la otra vez yo ponía el ejemplo de este juego del Jenga, que es esta torre que uno le va sacando palitos. Bueno, algo equivalente pasa con el sistema de capitalización. Si empezamos a sacar los ahorros, el edificio se cae y se nos cae el mercado de capitales. Y la verdad que ahí,
Y esto no se trata de defender a los dueños de los bancos, se trata de defender el bienestar y el desarrollo de todo el país. Te dejo, Axel, para que si quieres dar un mensaje final. Yo recomiendo mucho el libro de Axel, es un libro que se lee muy fácil, se lee rápido y explica muy bien lo que estamos tratando de analizar ahora, que son fundamentos claves en la toma de decisiones tanto a nivel individual de las personas como también a nivel de las sociedades, a nivel político y de las empresas. Sí, el economista callejero que lleva como 5 o 6 meses, número 1 más vendido en Chile, y ahora se publica en España, en Argentina, en varias partes de América Latina. Yo creo que entendiendo estas lecciones, que además se vende pirateado en las calles, en todas partes, no le va a gustar mucho a mi editora, pero es señal de que las ideas se difunden. Bueno, teniendo básicamente esta base, que la puede entender cualquiera, lo mismo que profesión estudió, que edad tenga casi, nos vacunamos mentalmente contra mucho del populismo que nos está haciendo tanto daño en Chile y en América Latina, pero ahora en Chile. Y en consecuencia yo le invitaría a todos a regalarlos a sus hijos, a sus parientes, no sé, que lo lean también, porque en realidad es una contribución a la causa de un país próspero, pero para que avancemos tenemos que tener las ideas correctas. Si pensamos mal, vamos a decidir mal y vamos a seguir por el camino de la destrucción tan típica de América Latina que parece una mochila imposible sacarse encima. Así que les agradezco a todos los que han estado viendo esta conversación y sobre todo a ti, Cecilia, por compartir conmigo en este espacio y también por darnos tantos conocimientos en materia económica y todo lo que está pasando en Chile, que tenemos que despertar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, yo comparto eso final, yo creo que sigo teniendo esperanzas en que este país pueda seguir desarrollándose, confío en las personas en Chile, que podamos tomar las mejores decisiones, pero la verdad es que las decisiones siempre se basan en que nos informemos, en que nos eduquemos, en que tratemos de entender las cosas más allá de lo que dicen los 140 caracteres de un Twitter o consignas simplistas que dividen al mundo entre buenos y malos, y que vayamos un poco más allá en las discusiones. Espero con esta conversa con Axel, a quien yo como economista le agradezco mucho toda la difusión que él hace de las ideas de la economía. Y los quiero dejar a todos, y bueno, y volver a agradecer a Axel nuevamente por este diálogo, y dejarlos a todos invitados para el próximo miércoles 18 de mayo, al próximo encuentro del Mercurio, un tema que es súper relevante también en la calidad de vida, tan importante como la economía, las claves para el buen dormir. Junto a Hanna Fernández, divulgadora española especializada en bienestar y descanso, y a Sandra Sachs, psicóloga especialista en terapia cognitiva conductual para el insomnio en adultos, porque, y es verdad que, claro, ahora un poco preocupados todos por lo que viene para Chile en estos meses, es súper importante lograr descansar y dormir bien. Así que muy buenas tardes a todos, feliz de haber participado en esta conversa contigo, Axel, y vuelvo a recomendarles entonces que lean el libro. Y es mejor que no lo compren pirateado, porque los derechos de propiedad son claves para el desarrollo económico. Así es. Muchas gracias, Cecilia.